Damasco es una ciudad que hoy pertenece a Siria, y en esa época era una ciudad importante dentro de lo que es el Imperio Romano. Y acá viene justamente lo importante. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Otra de las cosas que tiene Dios es una característica. Acá habla de repentinamente. Quiere decir que nadie lo esperaba. Él obviamente tampoco. Repentino es algo que uno no espere que ocurre. Repentinamente se le presenta a quién. Bueno, una luz dice aquí, ¿no? Dice, se le presenta y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Otra de las situaciones que llaman la atención, ¿no? Como le dije hoy, Jesús lo eligió a él para una empresa tan importante como era llevar su palabra y su doctrina a lo que era la capital del imperio. Le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta palabra de dura cosa te es dar coces contra el aguijón es muy ilustrativa acerca de cómo Jesús veía el esfuerzo que Pablo hacía justamente para ir contra aquello para lo cual no tenía fuerzas. Uno, cuando dice que dar coces contra el aguijón, coces son patadas, y un aguijón, ¿sabe lo que es? Es un elemento que se utiliza para hacer que los animales caminen. Es una vara que en su extremo tiene una punta de metal. Imagínese si usted pega patadas con su cuerpo contra esa punta de metal. ¿Qué le puede pasar a su pierna? Dígame, la va a perder seguramente, se va a lastimar seguro. Esto es justamente lo que Jesús le dice: lo que vos querés hacer, siguiendo y persiguiendo a la gente que me sigue a mí, en realidad va a terminar perjudicándote. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Miren el valiente, aquel que era arrogante, que iba a sacar a las mujeres, a los hombres en la ciudad y los encarcelaba. Justamente acá ahora dice temeroso. ¿Cómo es Dios, no? ¿Cuántas veces nosotros somos también arrogantes con nuestra familia, con aquellos que quieren venir a la iglesia? Yo he sido un arrogante con mi familia. Yo he sido un Saulo con mi familia. Yo no los llevaba presos, pero a veces mis actitudes, al hecho de no permitirle llegar a la iglesia, es una especie de ser Saulo, es una persecución. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho esos favores a Satanás al impedirle a nuestras esposas ir a la iglesia, por ejemplo? Yo sé que aquí hay muchas personas que tal vez tengan este problema, pero mire, confíe en Dios, ore, porque Dios tiene un tiempo para cada cosa. Si usted ora por su esposo, o al revés, esposos que tal vez están acá, y la esposa sea una piedra de tropiezo para que usted llegue a la iglesia, tenga por seguro que Dios la va a transformar. No es un imposible. Nosotros tenemos un Dios, el Dios de lo imposible. Lo que no es posible según nuestro entendimiento, para Dios todo es posible. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos que tener? La fe y orar, porque Él va a hacer esto. Uno muchas veces, como le dije, sin querer, de una manera inconsciente, termina siendo justamente un Saulo. Terminamos siendo un Saulo. Alguien que estamos haciendo algo que realmente vamos a terminar perdiendo. Mire yo dónde estoy. ¿De qué me sirvió ponerle palos en la rueda a mi esposa en aquellos años? Y hoy me veo aquí, en este lugar, y realmente es un hecho más, un testimonio más de todo lo que Dios puede hacer. Adelante de Dios no hay duro que no se ablande. ¿Está? Entonces dice, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Aquel al que perseguía ahora le da una orden y el perseguidor la acata, le hace caso. Ahora yo le hago una pregunta a usted frente a este texto. ¿Usted cree que Saulo,
o Pablo obró con libre albedrío acá? ¿Podemos hablar de libre albedrío? Porque muchas veces se dice desde el púlpito libre albedrío. Y yo acá me parece que libre albedrío no iba. Salvo que tengamos otra cosa por libre albedrío. Mire, yo digo, libre albedrío dice que es, los humanos tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Eso es libre albedrío. Nosotros tenemos el poder de elegir y tomar las decisiones. Ahora, frente a semejante situación, dígame si Pablo realmente tuvo libre albedrío. Pareciera que no, ¿no? Porque es algo que le vino impuesto. Él iba decidido a seguir persiguiendo a los cristianos. Ahora se parece al Rey de Reyes, y frente al Rey de Reyes, ¿qué libre albedrío puedo tener? No hay libre albedrío muchas veces. Hay muchos casos en la vida en los cuales Dios impone a aquel que quiere que sea su siervo determinadas circunstancias. Acá le dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y luego dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Claro, porque esto es una manifestación sobrenatural de Dios. ¿Cuántas veces nosotros vemos esas manifestaciones sobrenaturales? No digo porque justamente alguien aparezca y nos haga ver en el momento algo que es imposible. Pero nosotros hemos visto cosas a lo largo del tiempo que uno ha visto y uno dice, ¿cómo pudo ser esto? ¿Cómo cambió tanto? Bueno, acá justamente ese episodio en particular fue visto por aquellos que rodearon a Saulo como algo sobrenatural que también les causó temor. Ahora el tema dice aquí que encima, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Claro, una voz que en un día soleado, y no ve dónde sale la voz, yo me imagino la situación que les habrá suscitado a esta gente. ¿Saben que yo estaba leyendo hoy, cuando estaba preparando lo que estoy compartiendo con ustedes, que siempre hay personas que tratan de desdibujar todo esto, de buscar la vuelta para decir, no, esto es mentira. Cuando se abrió el Mar Rojo, no, lo que pasa es que hubo un movimiento de los mares y justamente en ese momento se produjo una separación de aguas. O sea, para negar a Dios. Acá, yo lo que leí hoy, dice que como Saulo iba caminando por el desierto y era de día, se isoló. Entonces la isolación le produjo todo esto. Digo, ¿qué manera de utilizar la cabeza para negar algo que obviamente nosotros no podemos negar porque creemos en él? Pero cómo se matan a veces para tratar de justificar lo injustificable, porque no hay manera de justificarlo sino es como un milagro de algo sobrenatural. No puede ser que porque, según esta gente, le agarró una isolación, por eso tuvo alucinaciones y por eso pasó lo que pasó. Es toda una mentira realmente, ¿no les parece? Entonces dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Otra situación que hizo que cualquiera que es arrogante como era Pablo, que lo tuvieran que llevar de la mano. Esto también iba a doblegar su carácter. Muchas veces cuando nosotros tenemos ese tipo de actitudes, Dios nos permite vivencias que hacen que ese carácter se modifique. Y también yo lo puedo decir con mi vida. Yo he cambiado muchísimo el carácter, pero usted se cree que fue algo fácil, usted se cree que no me han pasado cosas que me hicieron cambiar ese carácter. Todos nosotros, todos los que están aquí, seguramente deben querer servir a Dios. Bueno, Dios muchas veces, o casi siempre, nos va puliendo, ¿no? Dice la palabra que nosotros somos como el oro en el crisol. Es decir, todo aquello que es impureza, todo aquello que no conviene, Dios lo va limpiando, lo va quitando. Y eso ha ocurrido conmigo, se lo puedo asegurar. Y bueno, testigo de esto es mi familia, ¿no? El hecho de antes, me acuerdo cuando iba a la iglesia, llegaba tarde, obviamente, si es posible cuando empezaba la palabra, y yo terminaba la palabra, ¿qué hacía? Afuera. Pero no afuera, afuera el auto. Ya me tenía que ir,
Y mis hijos, me acuerdo que en esto se enojaban porque no dejaba que se quedara un rato. Bueno, mi esposa a veces sí, a veces no, también me seguía. Cuántas cosas feas, por eso le digo, yo me pongo a acordar y digo, ¿qué Saulo que era? La verdad, le hice culto a Saulo, y hoy justamente estoy hablando de él. Dice, entonces había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, le respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es decir, Dios ya tenía el plan. ¿Cuántos creen que Dios ya tiene un plan para nuestras vidas? Y este plan ya existe. Amén. Es cuestión de esperar. Justamente esperar es lo que no nos gusta. Pero bueno, como dije al principio, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar. Palabras que odio. Yo puedo asegurar que yo, si pudiera sacar una palabra del diccionario, esperar la sacaría. ¿Ustedes no? Es una palabra horrible, pero Dios quiere esto, es una forma de moldear nuestro carácter. Tenemos que saber esperar. Entonces, aquí le dice, vete y busca en casa de Judas, y ha visto una visión, Ananías que cierra y pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y ahí, como siempre digo, aparece ¿qué? La excusa. ¿Cuántas veces a nosotros dentro de la iglesia nos mandan a hacer algo y no lo hacemos? Y buscamos excusas. Ananías también buscó excusas. Ahora, entre nosotros, yo a Ananías lo justificaría. ¿Por qué? Porque dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan su nombre. Estaba justificado que Ananías tuviera miedo. Si él sabía quién era, un perseguidor, alguien que los iba a buscar para llevarlos presos, ¿cómo no va a estar asustado? ¿Cómo no le va a decir, pero Señor, ¿me estás mandando a dónde? Y yo le digo una cosa, ¿usted cree que Dios, si nos manda a hacer algo, es para perjudicarlo? ¿Es para hacerle un perjuicio? ¿Es para que usted se sienta mal? Todas las cosas de Dios a veces nos pesan. Es cierto, pero si la hacemos, tenemos la victoria asegurada. ¿Lo cree usted? Tenemos la victoria asegurada. Entonces, y para ir terminando con lo que es el pasaje, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y esto es muy importante. Ustedes recuerden que el Antiguo Testamento está dirigido al pueblo de Jehová. ¿El pueblo de Jehová cuál es? El pueblo judío. Es decir, que si uno se puede analizar todo lo que tiene que ver con Jehová y el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, está dirigido a un pueblo específico, que es el pueblo judío. Este pueblo judío que cuando se cumple la profecía y Jesús viene a la tierra, lo rechaza. Lo que pasa es que uno, si se pone a pensar, hay ciertas situaciones que permiten comprender esto. Primero, ellos, ¿qué tipo de Mesías esperaban? Un Mesías que nos redima del Imperio Romano. El pensamiento de ellos, que no son los pensamientos de Dios, porque Dios mandó a un Mesías para salvarnos a nosotros, para salvarnos a todos, como personas, en la parte espiritual. El pueblo judío esperaba un Mesías en la parte material. Entonces, al producirse esta situación, obviamente generó rechazo en ese pueblo. Generó rechazo. Entonces, al haber generado rechazo, porque obviamente no entendieron cuál era el perfil de lo que Dios mandaba para su pueblo, ahí se produce lo otro, que justamente tiene que ver con el plan de Dios también. Es decir, si uno se puede analizar bien todo estaba preparado por Dios. La crucifixión de Cristo estaba preparada por Dios. Debía cumplirse. Eran las profecías que se iban a cumplir. Bueno, ahora aquí dice que a Pablo lo va a mandar a predicar a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son todos aquellos pueblos que no son judíos.
Nosotros somos gentiles. Amén. ¿Sí? Ahora, para nosotros vino esto también. En aquella época había un problema, porque justamente el pueblo judío, en virtud de la ley, si aparecía un gentil en la sinagoga, ¿usted se cree que lo iban a recibir? Lo sacaban. ¿Por qué? Porque no entraba dentro de su estructura mental y dentro de lo que ellos entendían como el culto a Dios. No les permitían que entrara. Entonces, era necesario que esto dejara de ocurrir. ¿Y quién fue el agradecido en esto? Pablo. Porque Pedro también tenía la misma misión de parte de Dios, y sin embargo, Pedro fue más a los judíos. Ahora, cuando Pablo comienza su ministerio y va a los lugares a los que fue, porque Pablo es el modelo del misionero. Pablo hizo 3 viajes que insumieron los 5.000 kilómetros en total. Pero 5.000 kilómetros no de ahora que con un avión en un rato estamos donde queremos y tardamos ni 24 horas. Era un lugar, era una época donde ni siquiera tenían en qué moverse, lo hacían a pie. 5.000 kilómetros. Y esos 5.000 kilómetros fueron a lugares que justamente no eran lugares donde moraban judíos. Eran lugares donde había gente como nosotros, que estaba ansiosa de recibir. Ahora, como en cada lugar había judíos, antes de empezar, Pablo primero iba a los judíos y les predicaba de Cristo. Algunos aceptaban y se convertían, pero la mayoría lo rechazaba. Entonces, una vez que esto ocurría, Pablo iba justamente a interesar, a predicarles a aquellos que no eran judíos, es decir, a los gentiles. Luego habla de reyes. Bueno, justamente cuando Pablo es encarcelado, él le habla a autoridades administrativas del Imperio Romano y llega a Roma, justamente la capital del imperio, y donde era tan importante que la palabra fuera impartida. La palabra llegó a Roma. De reyes y de los hijos de Israel. Bueno, los hijos de Israel, como le dije, algunos aceptaron y otros no. Pero él cumplió con esto que Dios le había encargado. Y dice, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aceptamos el camino no es un hecho de rosas. Dice cuánto es necesario padecer por mi nombre. Cuando uno padece, le pasan cosas que uno no desea que le pasen. Son cosas feas. En esa época era peor, pero nosotros no estamos exentos de esto. El hecho de estar en esta iglesia no quiere decir que no vamos a tener problemas. No quiere decir que no vayamos a padecer, pero tenemos siempre una esperanza. ¿Esa esperanza cuál es? Cristo. Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos falla. Es necesario padecer. Y sabe que también, hablando de este tema, hoy estaba viendo cómo murieron los apóstoles. ¿Cómo murieron? Porque en la Biblia no hay mucho acerca de la muerte de los apóstoles. Está la muerte de uno que se llama Jacobo, que figura en la Biblia, y este fue muerto a espada, dice. Y después hay una profecía acerca de Pedro, ahí en Juan, capítulo 25, creo que versículos 18 y 19, donde a través de un juego de palabras se da a entender, Jesús le da a entender a Pedro que iba a ser muerto, crucificado. Muerto, crucificado. Y así fue. Pedro murió crucificado en una cruz en forma de X y con la cabeza hacia abajo, que era otra de las formas que los romanos tenían de castigar a aquellos que consideraban revoltosos. Y si nosotros seguimos nombrando al resto de los apóstoles, nos vamos a encontrar con cosas similares. A Juan, que escribió Apocalipsis, dice la tradición que fue hervido en una caldera con aceite, hirviendo. Pero bueno, Dios lo salvó de eso. Cuando salió, no murió. Luego se repuso, y cuando se repuso fue condenado a una mina, a trabajar en una mina, en Patmos. Y es en ese lugar donde justamente Dios le descansa el libro de Apocalipsis.
Es decir, que todos los apóstoles, y este fue el único que murió de viejo, a pesar de haber pasado por eso, murió de viejo, pero el resto, todos tuvieron muertes feas, muertes de sufrimiento. Ahora, uno dice, ¿cómo puede ser que siendo siervos de Dios hayan muerto de esa manera? Claro, la aplicación está. Cuando a ellos les llegaba la muerte, ellos lo recibían con gozo. Y esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque saben que tras la muerte, ¿quién venía? Venía Cristo. Yo iba a estar con Él. Entonces, ¿cuál puede ser el dolor de la muerte? Ellos ansiaban esto. Ansiaban justamente estar con Dios. Ahora, después de lo que yo acabo de compartir con ustedes, y esto es justamente el título de esta prédica que yo comparto con ustedes, es que Dios elige a sus siervos. ¿De qué manera los elige? Y los elige de una manera que muchas veces no entendemos. A mí me pasó. Yo le dije al principio, no sé cómo a mí me eligió como pastor. Porque el hecho de ser pastor implica una serie de responsabilidades que a uno lo cargan. Por lo menos yo me sentí de primera cuando estaba acá esperando, obviamente primero llorar y llorar, porque, bueno, me parecía algo imposible, pero vio cuando a veces el ser humano tiene esta forma de decir, no disfruto porque pienso en lo que viene después. Ahorro dinero para comprar un auto, lo saco a crédito y en lugar de a lo mejor aprovechar el auto, estoy pensando, ¿ya cómo pago las cuotas? ¿No le pasa a usted? Bueno, con esto era algo parecido. Bueno, ahora soy pastor, pero ¿y? ¿Te alcanza con eso? Yo tengo que poner algo de mí. Y vaya que hay que poner bastante. Si usted me daba a elegir, yo realmente hubiera dejado de lado y que pasara otro. Pero justamente Dios elige a sus siervos. El caso de Pablo es un caso paradigmático en cuanto a, sin haber hecho nada y aún haciendo lo contrario, Dios lo eligió. Ahora, ¿por qué lo habrá elegido? Ha visto su actitud. Ha visto todo aquello que Pablo tenía, a pesar de que lo utilizaba en contra de Dios. Miren, yo he encontrado que dice, Pablo poseía temperamento de jefe, voluntad de hierro, constancia inquebrantable, sentido para la iniciativa, extraordinaria capacidad de trabajo y resistencia, y un carácter conquistador. Su carácter era además apasionado, impetuoso y dominador, que se entregaba de modo total al amor o al odio. Mas junto a su férrea voluntad, Pablo tenía también un alma de fina sensibilidad y condescendencia, y un corazón lleno de ternura que se pegaba a los hombres y despertaba fuerte simpatía, que sentía profundamente la necesidad y el dolor de los demás. Frente a semejantes cualidades, que uno no las ve, pero Dios las ve. Cuando Samuel fue a ungir al rey para Israel, recuerden lo que pasó. El primero que apareció fue Eliab, una persona de estatura grande, y dice, acá el Señor tiene su rey. ¿Y qué le dijo Jehová a Samuel? Ese no es. Porque vos mirás lo que el hombre ve con su vista, pero yo miro ¿qué? Miro el corazón. Entonces, muchas veces no depende de lo que el hombre ve, no depende de lo que usted cree que tiene que ser. A lo mejor cuando ungieron el otro domingo usted diría, pero a este no lo debieran ungir, me debieran ungir a mí. Y a lo mejor tiene razón. Pero Dios es el soberano. Todo lo que Dios dispone tiene que cumplirse. Todo lo que Dios tiene para nosotros, Él lo va a cumplir. ¿Usted quiere ser siervo de Dios? ¿Usted quiere que Dios lo elija? ¿Sí o no? Me parece que no, todo está muy bien, no hay ningún problema. ¿Alguien quiere que lo elija? Dios lo va a elegir en su tiempo, en el tiempo de Él, no en el que usted cree. Usted para esto tiene que tener paciencia y orar, porque Dios, como le dije hoy, Dios cumple. Dios tiene el tiempo justo y preciso para usted, ni antes ni después. Nuestra desesperación a veces por llegar nos hace cometer errores. Y Abraham fue un caso. Cuando le prometió el hijo, ¿usted cree que no lo iba a cumplir? Claro, el pensamiento humano dice, 75 años tenía cuando me lo prometió. Tengo 100, todavía no llega. ¿Cuándo va a llegar?
Ese es obviamente el razonamiento humano. Pero como le dije al principio, Dios no obra con nuestro razonamiento, no obra con nuestro raciocinio. Dios obra con su razonamiento. Y como le dije hoy, los pensamientos nuestros no son los de Él. Si usted quiere ser siervo de Dios, le invito a que se ponga de pie y vamos. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas y condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas y condiciones.